ya en nuestros tiempos se tiene que pensar en un auditorio mucho más grande. ¿Dónde se van a guardar los instrumentos? Porque hay muchos instrumentos que tienen que estar guardados y sacarlos en el momento en que se vayan a utilizar. Las percusiones, algunos contrabajos, que si la orquesta consta de sus contrabajos propios, tienen que estar guardados fuera de la humedad y que la temperatura no los vaya a dañar. ¿Por qué? Por cuestiones de afinación. Los instrumentos de madera, bronce y percusión, si la temperatura no es la correcta, no van a afinar correctamente. Al momento del concierto, las presentaciones, tiene que haber una temperatura que no dañe nada. O sea, que para que la afinación de los instrumentos sea correcta. Yo digo que una temperatura de 24 grados centígrados es la ideal. Que no sea tan alta, que no sea 28, porque la gente estaría sudando, las cañas reaccionan diferente, las cuerdas reaccionan diferente, la madera responde de otra forma, ¿verdad? Mientras que a 24 no es ni tan alto ni tan bajo, porque ya a 20 ya la temperatura es un poquito baja, principalmente para las cuerdas. Ellos están exponiendo sus dedos, ¿verdad? Ay, no me veo. Ahora. Ay, no me veo. Permítame. Sí, sí, Okay. Ahora la miramos, sí. Ahora sí. Sí, no había activado la cámara. Lo que decía es que las cuerdas están tocando aquí. Sí. Y generalmente es lo que más exponen, son los dedos. Entonces, si la temperatura es muy grave, muy baja, le va a dañar su correcta ejecución. Porque sí, necesitamos siempre el aire acondicionado ahora. Sí, sin aire acondicionado no se puede, ¿cierto, maestro? En particular en clima tropical, imposible. Imposible. Pero tampoco puede ser tan alto, pero tampoco tiene que ser tan bajo al momento de la ejecución de los instrumentistas, ¿verdad? Los espacios tienen que ser amplios, y ahora con esto de la pandemia hay que pensar todavía más amplio. Más amplio, ¿cierto? Más cierto. amplio. También la separación entre los músicos puede cambiar. La distancia. Va a cambiar ahora. Va a cambiar. Miré una orquesta hace uno o 2 días, creo que ayer fue, una orquesta que tocaba de pie. Toda la orquesta tocó de pie. Increíble. ¿Verdad? Y con sus mascarillas y todo de pie y emocionados tocando. Sí, obviamente. Después de tantos meses estar guardados. Tantos meses sin tocar, es cierto. Sin tocar. Y todo el mundo emocionado y de pie, nada más que con distancia, ¿verdad? Y era lindo escucharlo, pues. O sea, bonito. Bonito. Estaban tocando algo de Prokofiev. Sí. Prokofiev, el ruso. Música rusa. Julieta. Sí, Romeo y Julieta. Yo creo que podemos ver si ahora los estudiantes, dato que son varios, que están conectados, están asistiendo, pueden hacerle preguntas directas por su experiencia y su acercamiento a la música, a este tema. Tal vez algunos de ellos han tenido alguna experiencia personales o de su familia y tal vez tiene ya algunas afinidades, pero algunos otros se está acercando por la primera vez de algo nuevo, algo espero emocionante por ellos, y poder intuir, comprender algunos elementos directos así para interpretarlo como problemas que después van a solucionar en un diseño, ¿no? Que son, estamos hablando de distancia, de temperatura, de materiales, de números de usuarios, de cuántos son los músicos, los orquestales, de tipo de instrumento. Ahora no sé, me gustaría que ellos le hagan preguntas y todos estos materiales después será compartido entre ellos, porque los grabamos, ellos están acostumbrados a trabajar en esta nueva forma multimedia, que el material viene utilizado, ¿no? En forma como retroalimentaciones. Muy bueno, porque por esto es bueno que hagan preguntas. Le doy el espacio a ellos, ¿no? Intentiamo. Tengo una pregunta. Uno a la vez, vai. Primero Ana, fuerza Ana. Luego yo tengo otra pregunta. Sí, después. Bueno, yo estaba buscando información y dicen de que para pues evitar la pérdida auditiva
se recomienda un espacio mínimo entre músicos de 2 metros cuadrados. Y yo quisiera saber si usted, por su experiencia, pues piensa que eso es muy poco, o si es suficiente, o si en los auditorios que ustedes han tocado aquí, cuenta con esas dimensiones, o creen que siempre tiene muy pocas, o no sé, bueno, su opinión acerca de eso. Está bien. 2 metros creo que es demasiado, porque en la música tocamos todos en conjunto. ¿Qué significa eso? Yo estoy escuchando al que tengo al lado, y el que estoy escuchando al que tengo al lado, de los dos lados. Estoy escuchando al que está atrás, ¿verdad? Y el que está delante mío me está escuchando a mí. Entonces, si están muy lejos, yo no voy a poder escucharlo, no vamos a poder hacer música juntos. Claro, con eso de la pandemia, porque este es otro nuevo tema, ese es un nuevo tema ahora. Nuevo tema. Vamos a estar un poquito más separados, pero Sí. no podemos estar tan separados, no podemos estar tan separados, porque necesitamos escucharnos con respecto a eso de la distancia, ¿verdad? Y nunca estuvimos tan lejos, o sea, siempre estamos cerca, o sea, aquí, pegados uno al otro, porque eso es lo que hace que el ensamble se escuche mejor, que todos nos podamos escuchar, porque a pesar de que tenemos la música escrita ahí, necesitamos estar escuchando al compañero. Ok, y Ana. bueno, y por ejemplo, con respecto a los instrumentos que usted dice que son los que son más fuertes, van en la parte de atrás. Las personas que están frente a esas personas no tienen ningún problema con eso de la pérdida de audición o daño. Daños pueden tener, van a tener daños, eventualmente. O sea, inclusive yo que toco el oboe, yo escucho extremadamente fuerte la trompeta y el trombón. Aunque yo no tenga problemas ahorita de audición ni nada de eso. O sea, tiene mucho también que ver con que algunas personas ya traen que se les va a dañar el sentido de la audición, ¿verdad? Pero yo no he tenido ningún problema durante estos muchos años de experiencia ya en la música. Okay. Pero sí, los que están próximos a ellos sí les puedo decir, van a tener problemas de audición. Ok, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Elda, creo que seguía, ¿verdad? Elda. Sí, hola. Yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, con respecto a los instrumentos de cuerda, pues sí por la presión que uno está haciendo, respecto a las temperaturas. Pero me he fijado en varios pianistas, que no sé si será por lujo o algo por el estilo, les ha dado por ir a tocar, por ejemplo, a la Antártida o lugares que son muy fríos. Piano, no sé si conoce a Ludovico Einaudi. La última parte no lo entendía. No sé si de casualidad conoce al pianista Ludovico Einaudi. No lo conozco. Bueno, he visto que últimamente se van a lugares fríos y que no son huecos, podría decirse que no tienen como un perímetro en sí a tocar el piano. Entonces, mi pregunta es que, ¿en qué efecto, o sea, qué efecto tiene en sí en el piano? Pues eso, porque ya sabemos que hay pianos que no están funcionando con las cuerdas, otros que son eléctricos, etcétera. En sí, el estar en un lugar frío y que no esté hueco, ¿qué tiene que ver? Yo no sé cómo se arriesgan. Primero el instrumento, y después a sus articulaciones, a sus dedos. Ellos espero que no estén tocando al aire libre, porque no creo que al aire libre ellos puedan tocar en esos lugares tan fríos. A nosotros nos cae un poquito de agua cuando nos bañamos. Imagínese usted estar en esos lugares tan fríos al aire libre, a la intemperie. No creo que estén tocando a la intemperie, o sí. Sí, o sea, yo sí lo veo, ¿verdad? Pero esa es mi pregunta, como que si hay ese nivel, o sea, el instrumento en sí, o sea, que pueda aguantar como esas presiones. Aguantar, pero ese instrumento se va a dañar pronto, porque no está hecho para esas temperaturas. No están hechos por eso. Sí. Otra pregunta que tengo es respecto al uso del auditorio. Por ejemplo, digamos aquí en Honduras, la mayoría de lugares donde pues se interpreta la música no está destinada como para un solo tipo. Por ejemplo, digamos que sea en el que vamos a diseñar, tengamos que hacer algo como un multiuso y vaya a tocar algo de jazz, ¿cómo serían en sí
el sonido, ¿cómo van a ir a el rebote de ellos? O sea, es mi pregunta. ¿Cómo se hace? Porque, por ejemplo, he ido a conciertos, por ejemplo, de jazz aquí en Tegucigalpa y ellos tienen que estar como midiendo de forma de que no vayan a lastimar o que vaya a escuchar o cómo se va a comportar el sonido Sí, dentro lo que del pasa es que espacio. con esto, sí, lo que pasa es que con estos grupos de jazz, generalmente son conjuntos bien reducidos de personas. Vamos a tener una guitarra, un bajo, un piano, eh, la batería, que es la base, y tal vez uno o dos instrumentos de viento. ¿Okay? O sea, al final lo más son 6 personas, 7 con mucho, ¿verdad? Entonces, ellos van a modular su sonido con respecto a ellos mismos. Y ellos, bueno, ellos van a tener que estudiar su propio sonido, ¿verdad? Independientemente del lugar donde ellos se vayan a presentar. El problema va a ser si hay varios grupos que se van a presentar en el mismo momento, ahí va a haber un problema, porque ellos no van a tener tiempo de poner su sonido correctamente, pero ya es problema ya de... Es un problema ya individual de ellos, no en sí como en el espacio que yo voy a diseñar. Entonces puedo seguir yo como el estándar para que cualquiera que vaya a ir ahí a hacer una interpretación, pues tenga la comodidad, se podría decir. Yo digo que uno podría diseñar estos espacios para tocar música en vivo, acústicamente hablando. No pensada para que se pongan instrumentos electrónicos. Si hay instrumentos electrónicos, se modula con respecto al auditorio, pero no al revés. No pensarlo, no pensar, yo voy a hacer un auditorio que solo toque instrumentos electrónicos. Entonces no necesito un auditorio porque, o no sé cómo, es que no entiendo cómo haría la persona para una acústica de ese tipo. Porque recuerde que usted va a hacer un auditorio grande para poner una orquesta. ¿Verdad? Si hay un grupo más pequeño, lo que se hace es que se ponen en otros países, en los auditorios, lo que hacen es que hay unas pantallas que acortan el escenario y lo hacen mucho más pequeño y básicamente se hace una concha acústica o sea, que comprenda solamente a las personas que van a tocar para que no hagan uso de toda la acústica de ese gran salón, ¿verdad? Ok, así sería con los dúos pequeño, también. Sí. Con los dúos, de cámara sería, ¿verdad? Sí. Porque exacto, me he fijado que aquí en Tegucigalpa usan el auditorio de la Universidad Metropolitana para hacer dúos o de cámara. No sé si tiene que ver de que es de madera, de todo lo demás, pero no se pierde el sonido. No sé si al momento de diseñar nosotros metemos que ver en eso. Ajá. Sí, son pantallas que porque son dos personas, las acercan, pues. Exactamente. Okay. No es la pantalla de la concha acústica del Parque Central, porque eso no es nada, o sea, ahí no, eso no. Además de que pega el sol, si es en la tarde, eso es horrible, si es en la mañana el sol, o sea, a cualquier momento ahí es horrible, porque ahí pega el viento, ahí no se puede tocar. Lo digo por experiencia. Esa concha acústica que mandó a hacer la alcaldía en el Parque Aldo, un desastre. No funciona, sí. Eso no sirve. Ok, gracias. Gracias a usted. Buenas. Yo tengo preguntas. Ya ratos levanté la mano y hablé al mismo tiempo. Jamie. Jamie, sí. Primero Jamie. Bueno, yo quería preguntarle a él si tiene él una idea de que más o menos cuántos músicos es lo máximo que se tiene una orquesta aquí en Honduras. Buena pregunta. Bueno, yo dirigí la Sinfónica Nacional por 6 años, desde 1998 a 2004, ¿verdad? El grueso de la orquesta era de 80 personas. Habíamos justo en el Teatro Nacional, ¿verdad? Ya más de 80 implica que no vamos a tener mucho espacio, en el Teatro Nacional, ¿verdad? El Teatro Nacional ya se está quedando bien pequeño, porque digamos, el año pasado, que les decía yo que estuvimos con la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas en el Teatro Nacional, tuvimos que alargar el escenario, que nos prestaron
una extensión precisamente para hacernos más hacia adelante y meter 100 personas al escenario. Y aún así estábamos un poquito limitados de espacio. 100 personas. No hay un límite. Buenos ¿Verdad? días. Buenos No he días. terminado. Eso, digamos, en este Teatro Nacional nuestro, lo más que puede meter son 80 personas, un poquito apretadas. Bueno, Eso, en lo de- personal creo que soy una de las pocas personas que estoy fuera de Tegucigalpa y mi ciudad es bastante pequeña. Por eso preguntaba como la cantidad de máximo de músicos que suele tener una orquesta, porque digamos, yo vivo en El Paraíso y en El Paraíso somos como 40,000 habitantes. Pero la cuestión sería que me imagino que al tener un teatro o un lugar donde se pueda tener música, se van a invitar personas de otros lugares y Exacto. es lo que tendríamos que considerar. Bueno, Aunque mi lugar sea pequeño, entonces yo por eso le preguntaba para saber el máximo. Entonces, podría decirse que el mínimo del espacio es para que pueda soportar 80 personas. Ese sería como un mínimo. mínimo. Al ser como el máximo de músicos que se manejan a nivel nacional. Ajá, exacto. 80 personas. sin considerar el coro, porque si le quiere agregar el coro es más gente, ¿correcto? Sí, así es. Que por mucho el coro canta de pie. Sí, el coro canta de pie. ¿Cuántos son, maestro, más o menos? Un coro mínimo. Mínimo. Pongámosle 10 sopranos, 10 contraltos, 6 tenores, 6 bajos. Ahí tenemos Más de 10, 30. 20, 30, 32. 32 personas. 32 personas. Es mínimo, mínimo, pueden ser Mínimo. más. Ok. Entonces sí sería como un promedio como de unas 100 personas. En Con la orquesta total, de sí. cámara de la universidad, sí. Con la orquesta sinfónica de cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con esta orquesta, hicimos un concierto de Navidad en 2013. Yo lo fui a hacer ahí a Danlí. Y ahí cupimos en la Catedral de Danlí. Y había coro y orquesta. Orquesta y coro. Ah, ok, lo tomaré en cuenta. Excelente. Muchas gracias. Esto es todo por mi Entonces, parte. me permite una pregunta. Buenas, yo tengo una Nelson. pregunta. Sí, Vamos, Nelson. Nelson. bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes, ¿verdad? Yo tengo preguntas en sí como en relación a según su experiencia, porque a veces no es lo mismo hacer un estudio de caso, ya que son muy fuera de nuestra realidad nacional. Entonces, según usted, según su experiencia, ¿cuáles son los espacios clave que debería de tener este proyecto? Es decir, que no deben de faltar, como que son los esenciales para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Esa sería como mi primera pregunta. No sé si hago la segunda o primero esa. Eh, ahorre la segunda ahorita Ok, y ok. luego me la dice. Ok. Estamos pensando solo en función de la acústica, pero ¿y qué van a estar haciendo los músicos mientras no estén en el escenario? Van a estar en los camerinos. Y en los camerinos tienen que tener ellos comodidad también. Tienen que haber baños suficientes, ¿verdad? Backstage, como dicen. O sea, ahí tienen que tener, ellos, tiene que haber como un edificio para ellos ahí, con varios cubículos. Imagínense esas 80 personas, cuando no están en el escenario, que todavía no ha comenzado el concierto, ¿a dónde van a estar? Tienen que estar en camerinos, ¿verdad? Y hay unos grandes salones en otros países donde ellos inclusive tienen donde comer, toman café, lo que sea, ¿verdad? Tienen que estar atrás. Y ellos tienen que entrar por varias puertas al escenario, ¿ok? Por varias puertas. Y así van entrando y se llegan al escenario, ¿verdad? La audiencia no tiene que ver dónde están ellos antes y no escuchar nada. La audiencia lo que quiere es escuchar el concierto. Y eso es lo primero, digamos, al espacio de los músicos. ¿Dónde van a estar los músicos colocados? O sea, ¿dónde van a estar descansando? ¿Dónde se van a dar sus últimos toques, por decir algo, antes de entrar al escenario? Y luego, bueno, los espacios propios para escuchar la música tienen que ser básicamente, como se lo decía a Elda, suficientemente cómodos para que se pueda escuchar bien la música. Y claro, el techo tiene que ser alto,
pero siempre buscando el sonido viaje hacia adelante y no que viaje hacia arriba. O sea, alto, pero como en forma de concha, para que haya precisamente esa acústica y que el sonido llegue a la audiencia con la mayor dulzura posible. Eso es lo que puede ser. La segunda pregunta, Nelson. Sí, gracias por responder la primera. Otra pregunta que tengo es en relación, yo sé que nos dieron como un número, una cantidad para los usuarios, ¿verdad? Que vamos a presenciar este tipo de eventos, pero según su experiencia, ¿cuáles son los mínimos y los máximos que reciben en cada evento? Y los días más o menos que se dan y las horas, porque yo creo que los días son importantes por la parte, porque un domingo puede haber más tráfico, entonces creo que eso puede ser importante. Esa sería mi segunda y última pregunta. Gracias. Los días generalmente, los mejores días para un concierto son los jueves. Los viernes es el peor día para dar un concierto, porque es fin de semana. La gente aquí en Honduras o en Tegucigalpa, la gente es como que salieran de un hormiguero. Y aquí nuestras, digamos, si van a poner un concierto en el Teatro Nacional un viernes, es horrible, es lo peor que puede pasar. Inclusive podrían llegar tarde por cuestión de transporte, de tráfico, no de transporte, pero de tráfico. Nosotros con la Sinfónica Nacional dábamos un concierto cada 15 días. Y era los jueves. Y la gente ya se apuntaba para ese día. Los llenos del Teatro Nacional eran seguros todo el tiempo. Todo el tiempo. Los conciertos de la Sinfónica eran llenos totales. ¿Cuántas personas entraban? Las que entraban. La capacidad de las butacas y de los palcos y el espacio que hay en la galería. En la galería es mucho más libre el espacio porque no hay sillas, sino que están sentados ahora antes era en el primero asbesto, pero ahora es con unas pequeñas cushions, alfombras, esponjas, para no dañar tanto o sea, que el dolor no sea tan fuerte después de 2 horas de concierto. La capacidad que tiene el 800 butacas, creo, sillas o butacas tiene el Teatro Nacional, junto con las sillas del palco, y otras 200 o 300 personas arriba en la galería. Más o menos 1.200 personas más o menos. Y se llenaba todo, completito se llenaba. Se llenaba completo. Entonces es como necesario quizás diseñar, disculpe, es como necesario diseñar quizás como un espacio como de esa cantidad, cree usted, en Tegucigalpa, ¿o no? No, más. Más todavía. El teatro, o sea, unas 2.000 personas. Uy, es bastante. Es bastante. Es que ahora la humanidad está creciendo. O sea, me imagino que en esos tiempos que se hizo el Teatro Nacional, nunca llegaba la gente a la galería. No se llenaba la galería. Era como, estaba lleno de murciélagos. El Teatro Nacional está lleno de murciélagos. Gracias por las preguntas. Va Gabriela, creo. Gabriela, levantó la mano. No. O Ariel. Ariel. Buenas tardes. A mí me gustaría en sí que me sacara de la duda en el espacio donde mencionó usted que de los tocadores de instrumentos se encuentran y también qué tipo de área también necesitan ellos para poder practicar en el tiempo de práctica para poder desarrollar en un concierto, en un futuro concierto sus instrumentos, por así decirlo. Todo músico de profesión va a tener un espacio físico individual, físico
individual y propio, ya sea una escuela de música, un pequeño cubículo o en su casa para practicar los solos y practicar las partes más difíciles del repertorio. ¿Okay? Eso es lo que hace un músico, practicar sus partes individualmente con metrónomo, esto de qué forma le va a salir mejor, pero en un cubículo pequeño. Cuando llegan al momento de los ensayos generales, ¿verdad? Ellos pueden practicar en estos camerinos, como le dije yo antes, ¿verdad? Antes de empezar el ensayo con el director, porque nadie puede llegar sin ensayar, sin haber practicado individualmente sus partes, porque no sería profesional llegar a primera vista, al llegar a leer por primera vez la música al ensayo. Es cuando ya el director empieza su ensayo, ya el director lo único que hace es dar algunas cositas. Necesito que esto se haga de esta forma, se haga de esto, y ya todo el mundo ya sabe, pero los ensayos, que generalmente son 3 ensayos para un gran concierto, 3 ensayos, y luego el concierto, los conciertos que hayan durante esa semana. Pero yo entiendo de que cada músico, cada intérprete, tiene que estudiar sus partes mecánica y fraseo y toda la cosa en un cubículo de forma individual, con nadie más. Cada quien estudia sus partes y luego llegan al ensayo general, ¿verdad?, con el director, y ya hacemos a la música. Esto es con Ariel. Ok, muchas gracias. Creo que Anna quiere preguntar otra vez o Gabriela. Sí, yo quiero preguntar algo. Fuerza. Creo que fue Jamie la que preguntó de más o menos cuántas personas, cuántos músicos hay y un número de integrantes en un coro, pero yo quisiera saber si aparte de ustedes, pues tienen como miembros de su equipo otras personas que los acompañan y más o menos cuántas personas son. No, generalmente, según las necesidades que haya, se invitan personas, pero eso varía según el repertorio, porque si no se necesitan personas extras, no se van a contratar, no se les va a llamar. Solo el grueso de la orquesta, los titulares. Ok. Y también otra pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación llegan ustedes al auditorio? ¿Ensayo o al concierto? No, al concierto. O al concierto? Sí. Mínimo 1 hora. Ok. 1 hora. Muchas gracias. Sí, con gusto. Gabriela va a preguntar. Gabriela, ¿puede conectarse? Qué pena. Creo que tiene mala la fuerza, Gabriela, intente. Tendrá mal el internet, creo. Yo tenía una pregunta. Sí, fuerza. Buenas tardes. Le quería preguntar que si, por su experiencia, al momento de llegar al lugar, los lugares aquí a veces no hay estacionamientos, no sé si entran solo por la entrada principal de los lugares. No sé si desde el momento de que usted llega, le gustaría, digamos, o sea, no sé si llega en un transporte toda la orquesta, como en un bus, o llega cada quien individual. Entonces, ese tipo de cosas, desde el momento en el que llegan al lugar, si se necesita espacios exclusivos para los músicos, una entrada posterior o alguna otro tipo de acceso que no sea las entradas principales, aspectos así que se necesiten, que los músicos digan, pucha, si yo tuviera otro lugar para entrar, otro lugar para salir, que no esté tan congestionado, que no me interrumpan o este tipo de cosas. Es una buenísima pregunta, Michelle. Claudia. Claudia. Sí. Porque estamos pensando solamente en función de la acústica y del espacio físico dentro del auditorio. Pero afuera también están pasando un montón de cosas. Sí. Ese lugar donde se va a presentar este concierto debe estar aislado de todo tráfico, primero.
Porque nosotros en el Teatro Nacional a veces estábamos tocando y que pasaba un camión o un bus, ¿verdad? Y dañaba las grabaciones, ¿verdad? Daña las grabaciones la concentración, vaya, la concentración de lo que estamos haciendo, daña. Primero eso, tiene que estar aislado todo tráfico en el momento, ¿verdad? Hemos también hecho conciertos. Esta es una pequeña introducción para poderle dar la respuesta a Claudia. Hacíamos muchos conciertos en la Catedral de Tegucigalpa, en el mero centro, cuando todo el mundo está gritando, los janates que llamamos nosotros, gritando, o sea, haciendo todo el ruido que se hace en las noches, cuando ya los pájaros se van a ir a dormir, pues provocan un ruido en el centro, o sea, increíble, más los buses, más la gente gritando, vendiendo sus cosas, y estamos en la catedral. Pero se escucha de todo tipo de ruidos cuando estamos en conciertos. Ya varía con respecto a la hora, cuando ya son las 8 de la noche y estamos todavía en concierto, ya todo eso merma, ya disminuye, pero no es el caso. O sea, quiero decir, debe estar primero el lugar aislado de todo. De todo. De todo. O sea, si se sabe que va a haber un concierto, pues se cierran las calles aledañas, por donde pasa generalmente mucho vehículo, ¿verdad? Ahora, yo tuve la experiencia de ir al auditorio de Puerto Rico, donde tenía 4 pisos de estacionamiento bajo tierra. ¿Okay? Y uno solo miraba el auditorio por fuera, pero no miraba carros por un alrededor, y todo estaba por bajo, todo por bajo. Sí, cierto. Cada quien llega en su vehículo. Nosotros, como éramos una orquesta que era internacional, pues nos tuvieron que llevar en bus, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Porque nosotros no conocíamos Puerto Rico. Entonces, pero los músicos generalmente llegan en su propio vehículo. Aquí en Honduras, o específicamente en Tegucigalpa, con el Teatro Nacional, es un caos, como les digo yo. Yo, por ejemplo, yo llegaba 2 o 3 horas antes del concierto para poder tener un espacio enfrente al teatro, ¿verdad? Cuando los últimos que llegaban era horrible que ellos se pudieran pasear, o sea, encontrar un espacio para estacionar. Yo digo que parte del diseño de un auditorio de estas dimensiones es incluir un edificio de aparcamientos. Pensarlo 4 pisos abajo o un edificio extra al otro lado del auditorio. Aparte. Porque si no, va a ser un caos todo el tiempo. Yo estuve en España en el 2016 también, y yo me fijaba, yo no conozco Italia, no conozco los otros países de Europa, conozco Polonia, y conocí España. Lo que me impresionaba a mí eran los espacios para los castillos, los grandes jardines. O sea, era una cosa, y uno miraba el gran edificio y alrededor del edificio no había nada, solo jardines, no podían entrar carros, parques, sí, ¿verdad? Y las paredes extremadamente gruesas que uno no las puede ni abarcar, no puede abarcar las torres que tienen los castillos y todos estos lugares así. A mí me impresionaba eso porque digo yo, ellos no escatiman el espacio, en utilizar los espacios de una forma espectacular. O sea, que uno dice, wow, es lo único que queda uno. No sé, yo quedé impresionado porque es la única vez que yo he ido a Europa.